Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es martes 13 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con más de 37 años de trayectoria, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También durante más de 30 años hemos impartido en todo el territorio nacional miles de conferencias y cursos en materia fiscal y desde luego soy autor y coautor de 38 obras jurídicas en materia de defensa fiscal, 38 obras en las cuales hemos abordado prácticamente a profundidad todos los temas contenidos en el Código Fiscal de la Federación. Muy bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de los delitos en que incurren las EFOS o empresas que emiten facturas que amparan operaciones simuladas, las conocidas como factureras. Este video es complemento de otro video que publicamos en nuestro canal de YouTube México Triunfador el 2 de diciembre de 2022, video titulado "Las EFOS o factureras no cometen delito fiscal alguno". Los invitamos desde luego a ver este video, "Las EFOS o factureras no cometen delito fiscal alguno", un video en el que nosotros analizamos los señalamientos infundados y falsos que una persona que expresamente reconoce que no se dedica a la materia fiscal, que no es experto en la materia fiscal, esta persona irresponsablemente, temerariamente, hace señalamientos en relación al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y concluye que, como en los 7 primeros párrafos del artículo 69B que se refieren a las EFOS, a las factureras, el legislador no hace referencia a ninguna consecuencia penal. Entonces, este sujeto, que incluso fue administrador central del SAT, nada más para que vean ustedes la calidad de nuestros funcionarios fiscales, ¿verdad? Este sujeto dice pues que como en los 7 primeros párrafos el legislador no hace alusión expresa a ninguna consecuencia penal, que entonces las EFOS o empresas factureras no cometen delito fiscal alguno, lo que es totalmente falso. Señalamiento que lo único que denota es la total ignorancia de la materia fiscal y penal de este supuesto abogado, creo penalista, porque él expresamente, insistentemente dice que no se dedica a la materia fiscal, y por los absurdos que expresa en dicho video, pues tampoco es abogado penalista. Bien, no profundizaremos más en lo que ya expusimos en ese video. Las EFOS o factureras no cometen delito fiscal alguno, que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube México Triunfador, que fue publicado el 2 de diciembre de 2022. En este video, pues, como complemento, vamos a hablar expresamente de los delitos en que incurren las EFOS o empresas que facturan operaciones simuladas o factureras. Bien, en primer lugar, las EFOS, las personas morales, son responsables de los delitos de defraudación fiscal y equiparables que cometen las EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas.
Cuando una empresa compra facturas, esa empresa compra las facturas precisamente para disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta, incrementando artificial y falsamente sus deducciones. Y desde luego también compra las facturas para acreditar el IVA que le trasladaron en esas facturas que amparan operaciones simuladas, para de esta manera también pagar menos impuesto al valor agregado. Entonces, toda empresa que deduce y acredita facturas compradas que amparan operaciones inexistentes incurre en defraudación fiscal y en defraudación equiparada, porque con base en esas facturas falsas omite impuesto sobre la renta, omite impuesto al valor agregado. Nada más para que se den una idea, si una persona moral compra, deduce y acredita facturas con el valor de 1 millón de pesos, persona moral, al deducir esas facturas compradas de 1 millón de pesos masiva, está omitiendo ISR en cantidad de 300,000 pesos y está omitiendo IVA en cantidad de 160,000 pesos, motivo por el cual esa factura de 1 millón masiva le está generando un adeudo fiscal fraudulento a la persona moral en cantidad de 460,000 pesos, 460,000 pesos, más todo lo demás, más las multas del 55% del millón de pesos por registrar en contabilidad esos comprobantes fiscales, que esta es una multa formal, que sería una multa de 550,000 pesos, más otra multa de 550,000 pesos, también formal, por haber deducido y acreditado esas facturas en sus declaraciones, muy independientes de la multa por omitir impuestos. Y además, aparte de la multa por omitir 460,000 pesos, se le impondrían multas del 55%. Y además se le impondrían un aumento de multa del 60%. En total, 115% de multas de fondo. Si omitió 460,000 pesos, más la multa y el aumento de multa del 115%, fácilmente llegamos al millón. Y más las dos multas formales de 550,000 pesos, llegamos a más de 2 millones de pesos de impuestos históricos más multas. Falta la actualización en los recargos. Muy bien. Bien, entonces, esta persona que compró la factura, la dedujo y la acreditó, está cometiendo defraudación fiscal, porque con base en engaños, en documentos falsos, está omitiendo el impuesto sobre la renta y está omitiendo el impuesto al valor agregado. Pues bien, de estos delitos que comete la empresa que compró las facturas, también es responsable la empresa que los expidió, la empresa que expidió esos comprobantes fiscales falsos. Precisamente el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación nos indica con toda claridad quiénes son responsables de los delitos fiscales, y nos dice que son responsables de los delitos fiscales quienes conciertan la realización del delito, y obviamente el delito de defraudación fiscal y el delito de defraudación fiscal equiparada, que se cometieron al omitir el pago de ISR y el de IVA con base en documentos falsos. Ese delito fue concertado entre la empresa que vendió la factura y la empresa que la compró. Este delito fue cometido entre la EFOS y la EDOS, porque precisamente la EDOS vendió el comprobante diciéndole: con esto pagas menos impuesto, te ahorramos impuestos sobre la renta, te ahorramos impuesto al valor agregado, y además mis facturas están
blindadas, te las garantizo al 100%. ¿Sí? Entonces, ambos concertaron la realización del delito. Por eso siempre que se procese penalmente a una E2, también la autoridad puede procesar a la E2, a la EFOS que le vendió la factura comprada. ¿Sí está claro? Ese delito lo comete también, ¿verdad? Obviamente también son responsables del delito porque en la fracción quinta del artículo 95 se establece que son responsables de los delitos fiscales quienes induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Y obviamente las CEFOS inducen a las empresas a comprar facturas para deducirlas y acreditarlas en perjuicio del fisco federal. Y también son responsables del delito quienes ayuden dolosamente a otro para su comisión. La E2 no podría deducir ni acreditar facturas falsas si no se las hubiera vendido la EFOS. ¿Sí está claro? Entonces la EFOS ayuda a la E2 a que defraude al fisco precisamente mediante la venta de las facturas falsas. ¿Sí? Por todo esto, siempre que se procesa penalmente, siempre que se formula querella en contra de una E2 que dedujo y acreditó comprobantes que amparan operaciones simuladas y que con base en ello defraudó al fisco omitiendo ISR e IVA, en esa carpeta de investigación también se puede y se debe denunciar a la E2, a la EFOS, a la empresa que vendió esas facturas. Como vemos, la EFOS sí comete delitos. Muy bien. ¿Qué otro delito comete la EFOS? Desde luego comete el delito de defraudación, de defraudación fiscal equiparada, porque cuando nosotros analizamos los oficios de presunción que el SAT emite a las presuntas EFOS, con frecuencia vemos que en ese oficio se le informa a la EFOS que no presentó la declaración del ejercicio de ISR y que no presentó las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA. Ahora bien, ¿por qué la EFOS no presenta declaraciones del ejercicio de ISR ni mensuales de pago definitivo de IVA? Bueno, la razón es muy sencilla. Imaginemos que una EFOS vende una factura de 1,000,000 de pesos más IVA, más 160,000 de IVA, ¿verdad? Esa EFOS, para vender esta factura, tiene que recibir un depósito bancario de 1,160,000 pesos. Suponiendo que esta EFOS cobra una comisión del 8%, que es una comisión cara, porque hay quienes cobran comisiones del 3%, del 4%, ¿verdad? Bueno, él tendría que retornar algo, él tendría que quedarse con 80,000 pesos, porque son el 8% del 1,000,000 de pesos. Consecuentemente, él tendría que retornar 920,000 pesos, descontando los 80,000 de comisión del monto de la operación, y tendría que devolver los 160,000 pesos de IVA. Entonces él estaría devolviéndole el mismo día o lo más pronto posible a la E2 que compró la factura la cantidad de 1,080,000 pesos. Entonces ese día ingresan a la cuenta bancaria del contribuyente 1,160,000 pesos, y a la brevedad posible sale el retorno directamente o a través de otras empresas factureras, triangulando, ¿verdad? Sale la cantidad de 1,080,000 pesos para ser retornada a la E2 que compró la factura, y quedarían en bancos 80,000 pesos, que es la comisión de esa EFOS,
y esos 80,000 pesos prácticamente salen de inmediato a la cuenta bancaria del que vende las facturas, del dueño del negocio, del dueño de las empresas factureras, que probablemente, que seguramente no aparece como socio ni representante legal de las EFOS, pero que él es el que se queda con la comisión. Entonces ya está vacía la cuenta bancaria y esa operación le genera a la empresa, a la EFOS, un ISR de 300,000 pesos y un IVA de 160,000 pesos que tiene que pagar. En total, por esa operación de 1,000,000 de pesos, por esa factura que vendió de 1,000,000 de pesos más IVA, la EFOS tendría que pagar 460,000 pesos al SAT, porque obviamente no tiene deducciones, no tiene IVA acreditable. No tiene IVA acreditable, no tiene deducciones. Pero no tiene dinero en el banco, porque ya devolvió el 1,080,000 y ya la comisión de 80,000 pesos se sacó de esta cuenta bancaria de la EFOS para trasladársela a la cuenta bancaria del dueño del negocio, del delincuente que administra las EFOS y de sus familiares. ¿Sí está claro? Entonces no tiene deducciones, no tiene IVA acreditable, y eso provoca que muchas EFOS durante su existencia no presenten declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA y no presenten declaración del ejercicio de ISR. Con frecuencia eso se lee en los oficios que se dirigen a los presuntos, a las presuntas EFOS. Muy bien. No les preocupa mucho a los dueños del negocio, primero por ignorantes, y en segundo lugar porque como esa EFOS va a trabajar nada más un año y medio, ¿verdad? Bueno, pues cuando dejan de operar esa EFOS y la desaparecen, ¿verdad? Pues nunca presentó declaraciones, nunca pagó impuestos. Bueno, pero por esos impuestos omitidos, IVA y renta, la EFOS comete directamente ella defraudación fiscal. Defraudación fiscal, porque es contribuyente, porque tuvo ingresos, todo lo que entró en el banco, y por esos ingresos debió pagar impuesto, tanto sobre la renta como IVA, no los pagó, está en defraudación fiscal, y el delito que comete es el equiparable a defraudación fiscal, que consiste en omitir por presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio de ISR, dejando de pagar el ISR respectivo, y omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones mensuales de pago definitivo de IVA, dejando de pagar el IVA. Esos delitos los comete precisamente la EFOS. En otras ocasiones, las EFOS incurren en defraudación fiscal y en defraudación fiscal equiparada cuando ellas mismas deducen y acreditan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes para salir tablas y poder presentar sus declaraciones sin pago. Esto sobre todo cuando se lleva a cabo la operación carrusel. Tenemos a la EFOS que vende la factura a la EDOS. La EFOS vende facturas a muchas EDOS, obtiene al año ingresos a lo mejor de 600 millones de pesos. ¿Y cómo presenta sus declaraciones? Bueno, por los factureros que se creen muy inteligentes, porque la ignorancia es temeraria, lo que hacen es crear varias empresas factureras. La que da la cara a las EDOS, la que vende las facturas directamente a las EDOS y obtuvo 600 millones de ingresos, respecto de los cuales no tiene para pagar ni el ISR ni el IVA. Atrás de ella hay otra facturera del mismo grupo, que esta le factura a la que da a la cara al público la misma cantidad que esta vendió de facturas. O sea, si vendió facturas por 600 millones de pesos, la siguiente empresa que está detrás le vende facturas de 600 millones de pesos más IVA. De tal suerte que la EFOS, que da la cara al público,
acumula 600 millones de ingresos menos deducciones, 600 millones de pesos, deducciones que amparan con comprobantes que amparan operaciones inexistentes, ¿verdad? Y entonces, utilidad cero, impuesto a cargo cero, ¿verdad? Porque mató los ingresos que obtuvo por la venta de facturas falsas con lo que supuestamente pagó por comprar facturas falsas, ¿verdad? Bien, en este caso, esta empresa, si fuera revisada esta EFOS, obviamente que estaría incurriendo en los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada por deducir a su vez ella comprobantes que amparan operaciones inexistentes y por acreditar el IVA que se le trasladó en comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Entonces, esta EFOS también está en defraudación fiscal y en defraudación fiscal calificada. También, si la EFOS que da la cara y que vende a las EDOs, las facturas falsas, no compra a su vez facturas de otra facturera, pero sí presenta sus declaraciones inventando deducciones o inventando IVA acreditable, que no existe, ¿verdad? Obviamente está engañando al fisco y consecuentemente también estaría incurriendo en defraudación fiscal y en defraudación fiscal equiparable. No hay una sola EFOS que no esté en defraudación fiscal y en defraudación fiscal equiparada, porque las EFOS, con la comisión del 8%, del 6%, del 5%, no tienen capacidad económica para pagar el 30% del ISR y el 16% del IVA. No tienen capacidad y todas ellas omiten impuestos con base en engaños. También las EFOS incurren en el delito previsto en el artículo 113 bis, antes 113 fracción tercera, que se comete por parte de las empresas que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes. El 113 bis nos dice que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí expida comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, la EFOS comete este delito cada vez que expide un comprobante que ampara operaciones inexistentes. Ahora bien, el facturero, el dueño de los negocios, el bandido, el criminal que seguramente vive en una zona residencial de su localidad, que seguramente maneja cuentas bancarias, tarjetas de crédito, muchos de ellos seguramente están todavía en Qatar disfrutando de este mundial. Bueno, esos factureros, los que buscan a personas humildes para que formen parte de sociedades que van a vender facturas a cambio de una comisión miserable, porque esta empresa que van a constituir con 2 personas humildes, insolventes, a lo mejor vende al año 600 millones de pesos, lo que le puede generar de ingresos al dueño del negocio, al criminal. Pues si vendió 600 millones de pesos, puede tener una comisión al año de 6 millones de pesos, ¿verdad? Bueno, pues este sujeto a las personas humildes que sorprende, les ofrece a lo mejor 2,000 o 3,000 pesos mensuales por ser socios. Y sabrá Dios si les paga esa mensualidad durante el tiempo que se comprometió, o nada más les pagó sus 3,000 pesos cuando firmaron como socios y 1 o 2 meses y después dejó de pagarles ese dinero. Él cree, esa persona, muchos de ellos no terminaron ni la secundaria,
Muchos de ellos eran unos muertos de hambre buenos para nada. Pero gracias a la venta de facturas, obviamente se hicieron de un importante patrimonio. Muchos de ellos viven en zonas residenciales, con residencias verdaderamente de lujo, con estacionamiento para 6 o 7 autos de lujo de importación, ¿verdad? Viajan a todos lados, o sea, viven como ricos, como si fueran empresarios, ¿verdad? Porque, bueno, la venta de facturas es venderte un XML que no tiene un costo específico, que no vale nada, a cambio de que ahorita le entregues 80,000, 30,000, 70,000, 150,000, y que al año permiten acumular, porque yo hablaba de que a lo mejor una empresa vende 600 millones y la comisión viene siendo como de 6 millones de pesos. Pero este delincuente tiene 30 o 40 empresas, entonces multiplica 6 millones por 40 y ya son 240 millones de comisiones que cobra, ¿verdad? Por eso viven en residencias, traen autos de lujo, gente impreparada totalmente. Nosotros conocemos casos de personas que estaban muertas de hambre, que de pronto ya son millonarios gracias a la venta de facturas, o personas que no tienen ningún estudio, ni siquiera terminaron la secundaria, ¿verdad? Pero ahora ya se ostentan como fiscalistas y dicen que sus facturas son blindadas. Bien, estas personas, dentro de su profunda ignorancia de la materia fiscal, creen que no corren riesgos, Sin embargo, el fisco todo lo ve, y el fisco, vamos a hablar de una sola EFOS, de las 20 o 30 o 50 o cientos de EFOS que han manejado desde hace muchos años. El fisco vio que entraron 600, préstame una calculadora por favor, 600 millones de pesos en el año 2018, 2019. Esos son los ingresos que entraron. Más el IVA serían 600, permítanme un segundo, ahorita traemos la calculadora. $600 millones más el IVA, que serían 996 millones de pesos. Entraron al banco 696 millones de pesos. Pero el mismo día, pongamos que este facturero cobró el 8% de comisión. De 600 millones de pesos por el 8% de comisión, su comisión fue de 48 millones de pesos. A ver, checo. 600 millones de pesos por el 8%. Su comisión fue de 48 millones de pesos. Por lo tanto, esta EFOS, de los 696 que cobró a través de bancos, incluyendo el IVA, menos los 48 millones, prácticamente de inmediato reintegró a las EDOS que le compraron facturas 648 millones de pesos, y se quedó con 48 millones. Pero el mismo día que salieron los 648 millones de retorno a las EDOS que compraron las facturas, el mismo día el facturero, la persona física dueña del negocio, sacó también de la cuenta bancaria su comisión, de tal suerte que salieron de la cuenta bancaria 48 millones de pesos dirigidos a las cuentas bancarias de este EFO, de este facturero, persona física, el dueño del negocio, o de sus familiares, su mamá, su esposa, sus hijos, ¿verdad? El fisco sabe perfectamente,
porque todo lo ve desde arriba. ¿A dónde se fue el dinero de la comisión? ¿A qué cuentas bancarias? Imagínense nada más, si de una sola empresa retiró comisiones de 48 millones, de todas las empresas que manejó en ese año, pongamos 30 o 40, todo el dinero que salió hacia esas cuentas bancarias. ¿Sí está claro? Por eso viven como millonarios, por eso están en Qatar y de ahí se han de pasar a Jerusalén, seguramente para pensar que, para que Dios les perdone todos sus pecados al mismo tiempo. Bien, entonces, ellos están teniendo depósitos bancarios y esos depósitos bancarios en sus cuentas, tanto ellos como sus familiares, obviamente por los montos son reportados por las instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y el fisco sabe que ellos están manejando cantidades millonarias de recursos de procedencia ilícita, porque obviamente no están inscritos en el RFC, obviamente no declaran los millones de pesos que entran a sus cuentas bancarias y que gastan, y entonces están perfectamente fiscalizados como lavadores de dinero. Recordemos que la acción penal por el delito de lavado de dinero prescribe en 10 años la acción penal. El dinero que laven en 2022, ellos podrán estar siendo procesados en 2032. Pero no importa si en 2032 ya prescribió la acción penal del 2022, porque estos sujetos van a seguir vendiendo facturas en 2023, en 2024, en 2025, en 2026, de tal suerte que en el momento que el fisco los quiera pescar y revisar y procesar y sancionar, lo podrá hacer. Porque estos sujetos no tienen llenadera. No, así como un alcohólico no puede dejar de tomar así de la noche a la mañana, ¿verdad? Así un vendedor de facturas que se ha acostumbrado al dinero fácil, ¿verdad? No puede dejar de vender facturas, ¿sí está claro? Entonces va a seguir incurriendo eternamente, y el día de mañana, cuando el fisco lo considere oportuno, podrán procesarlos por lavado de dinero, que es un delito fiscal. Materialmente es un delito fiscal el lavado de dinero, aunque formalmente está en el Código Penal Federal. De hecho, el delito de lavado de dinero nació como un delito fiscal en 1990, en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Ya en el año de 1996 se sacó del Código Fiscal y se fue al Código Penal Federal, pero materialmente el lavado de dinero es un delito fiscal. Por eso la investigación, la fiscalización de ese delito la lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad? Y desde luego, si el dinero que sale de esta cuenta se manda por ejemplo, a la cuenta del dueño del negocio, del facturero, a la cuenta de su mamá y a la cuenta de su esposa, ¿verdad? Como 3 personas están involucradas en este lavado de dinero, el delito puede perseguirse en la modalidad de delincuencia organizada. Y se les podrá aplicar incluso en su momento la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Todas estas leyes son creadas por el gran capital mundial con la finalidad de quitarnos a todos los mexicanos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por lo menos nuestro patrimonio, ¿verdad? Y para eso utiliza a los factureros, que vienen siendo como los Judas Iscariote, que meten en problemas a sus semejantes. Y de momento, para que metan en problemas a los demás y el fisco les pueda quitar su patrimonio con facilidad, los consiente, no los toca. Pero llegará el día cuando la mayoría de mexicanos ya no tengan patrimonio, cuando ya nos hayan quitado todo, prácticamente a todos. En ese momento los factureros, o desde antes, ¿verdad?, pasarán a la báscula y también a ellos les van a aplicar todos estos delitos que estoy comentando, ¿verdad?
Porque ya no son necesarios, ya no hay a quién venderle facturas, ya las empresas no existen, ya no tienen patrimonio, ya no tienen ingresos, utilidades, entonces ya no es necesaria la venta de facturas. En ese momento los factureros van a pasar a la báscula, les van a quitar todos sus bienes y los van a meter a la cárcel por el delito de lavado de dinero y en algunos casos por el delito de lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada. La gente cree que el tiempo se detiene, que vamos a estar en 2040 como ahorita. Eso es una tontería. Si hoy estamos en situación totalmente diferente a la del 2014, bueno, si hoy estamos en una situación totalmente diferente a la del 2018, porque la legislación es otra, imaginemos cómo estaremos en el 2030. Claro que quienes han vendido facturas, quienes han utilizado EFOS, utilizando a prestanombres humildes, ¿verdad? Esos que se quedan con la comisión también van a pasar a la báscula, pero sus conocimientos nulos no les permiten ver ese futuro que ahí los está esperando. Bien, también el facturero, el que vende, el que enajena los comprobantes, el dueño del negocio, podrá ser procesado en su momento por el delito de incitar a las personas físicas a inscribirse en el RFC para utilizar sus datos de forma indebida, utilizándolos como socios de las personas morales que constituye para vender facturas. Porque en su momento, cuando el fisco se vaya en contra de estas personas humildes, ¿verdad?, les va a ofrecer criterios de oportunidad para que ellos denuncien y testifiquen en contra del sujeto que los convenció a cambio de migajas de formar parte como socios y representantes legales de las EFOS. ¿Por qué creen que en el Código Penal desde el año 2018 se establecieron los criterios de oportunidad? Porque se van a utilizar. Todavía no es el momento oportuno, pero de que se van a utilizar, se van a utilizar en su momento, ¿verdad? Entonces, este delito de incitar a terceros para que se inscriban en el RFC para usar sus datos en forma indebida se crea precisamente para que esa gente humilde que fue manipulada en su momento testifique en contra de los verdaderos dueños del negocio, dando pelos y señales, ¿verdad?, de cómo ocurrieron las cosas para poder procesarlos y sobre todo quitarles todas esas propiedades millonarias que han adquirido gracias a las comisiones millonarias que cobran por vender facturas, ¿verdad? Desde luego, estas personas también van a sufrir las consecuencias del artículo 113 bis, que señala con toda claridad que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Aquí no estamos hablando de los socios y del representante legal de la EFOS, porque ellos no los enajenan. Los expide la EFOS, de la cual son socios y representante legal. Pero la EFOS no los enajena. Quien los enajena es la persona física dueña del negocio, la que anda ofreciendo las facturas compradas, la que les dice deposítanos, la que devuelve el dinero y la que retira su comisión. Ese es el enajenante. Entonces, todos los que venden facturas compradas, todos los que venden facturas falsas, todos los que las enajenan, las ofrecen, todos ellos están cometiendo el delito del artículo 113 bis, aunque no aparezcan en el acta constitutiva de la persona moral, ni como socios, ni como representante legal. Pero esto evidentemente no lo conocen. De hecho, yo esto no lo he escuchado
a ninguno de los abogados y contadores, fiscalistas y penalistas que hablan de la compra de facturas del 69 bis, del 69B. No he escuchado que alguien diga que los que venden las facturas, que los que andan ofreciendo, aunque no estén en la escritura constitutiva, cometen el delito del artículo 113 bis del Código Penal, ¿verdad? Y desde luego ellos también pueden ser querellados y procesados y sentenciados como culpables de los delitos fiscales que cometen las EDOS. La EDOS que compró la factura, cuando la deduce y acredita, comete defraudación fiscal, porque gracias a esos engaños omite ISR y omite IVA. Bueno, cuando sea procesada esta EDOS, también podrá procesarse no solamente a la EFOS, sino al sujeto que está en la oscuridad vendiendo las facturas, ¿verdad? Porque él realmente fue el que indujo a la EDOS a comprar la factura. La EFOS, que es una persona moral, que es una ficción del derecho, no existe físicamente. La EFOS, persona moral, no puede andar ofreciendo porque no existe en la realidad. Para eso está el vendedor, el enajenante. Él es el que anda con todos sus contactos. Oye, mira, tengo estas empresas, yo puedo darte el comprobante que tú quieras, son comprobantes blindados, nos compra incluso el gobierno, no, hombre, es una empresa seria esta, ¿verdad? Ese que induce a las empresas a convertirse en EDOS, ese que concierta la realización del delito con las EDOS, ese también es responsable de los delitos de defraudación fiscal equiparables que cometen las EDOS. Todo esto que digo puede parecer increíble, que nunca va a suceder, pero el tiempo no se detiene. Teníamos una realidad totalmente diferente en el 2004. Todavía no había plataforma tecnológica del SAT. Y en menos de 18 años tenemos un mundo totalmente diferente. En 2014 no existían las leyes que hoy existen. No existía el buzón tributario, las revisiones electrónicas, el 69B. Nada de eso existía. Y todavía en 2018 no estaban las leyes penales que hoy existen en materia de defraudación fiscal. Hay muchas leyes novedosas en materia fiscal. La restricción temporal del sello digital, muchas cosas. Entonces el tiempo no se detiene para el SAT, sí se detiene para nosotros, que estamos bien adormilados, bien adormecidos, pero el SAT no está así. Entonces, estimados amigos, todo esto debemos tomarlo en consideración todos, porque si nosotros queremos conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad por siempre, en beneficio de nuestros descendientes, inteligentemente tenemos que ajustar nuestra actuación a derecho. Porque hoy el fisco, con toda la tecnología de punta de que dispone y con todas las facultades implacables que tiene, sin duda alguna que hará añicos a aquellos mexicanos que se quieran pasar de listos y que continúen incurriendo en evasión fiscal. Estimados amigos, desafortunadamente casi el 100% de contribuyentes y casi el 100% de mexicanos que tienen bienes y dinero, aunque no tengan negocio, porque todos somos contribuyentes, tenemos una situación fiscal irregular, casi todos. Es imposible que tengamos una situación fiscal apegada a derecho si no conocemos la legislación fiscal. Así como sería imposible que alguien que no tiene ningún estudio de ingeniería, de arquitectura, de matemáticas, así como es imposible que esa persona ignorante
construyeron rascacielos de 100 pisos con helipuerto a prueba de sismos, porque no podría hacerlo porque no tienen los conocimientos. Asimismo, es imposible que alguien tenga una situación fiscal impecable, ajustada a derecho, cuando no conoce toda la legislación fiscal y penal y de lavado de dinero en México. Muchos de los expositores que hablan de cuestiones fiscales, penales y de lavado de dinero, muchos, ellos mismos están en defraudación fiscal equiparada, en discrepancia fiscal y en lavado de dinero. ¿Por qué? Porque solamente conocen algunos artículos del Código Fiscal aislados, pero no conocen realmente la reglamentación del Código Fiscal de la Federación en su totalidad. Por eso es importante que todos, contadores, abogados y contribuyentes, dediquemos tiempo y esfuerzo para estudiar y conocer la materia fiscal, porque de eso depende fundamentalmente que en los próximos años conservemos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Si tú quieres realizarte un diagnóstico fiscal para ver cuál es tu situación fiscal, si estás en algún delito de defraudación fiscal, si estás en lavado de dinero, si estás en discrepancia, si te pueden aplicar de acuerdo a tu situación fiscal una determinación presuntiva, si hay el riesgo de que te restrinjan temporalmente el uso del sello digital, si hay el riesgo de que te determinen responsabilidad solidaria de alguna persona moral endeudada de la que tú has sido socio. Si tú crees pues que hay alguna posible contingencia fiscal que ponga en peligro la conservación de tu patrimonio, negocios, dinero y libertad, estamos a tus órdenes. En pantalla dejamos nuestro teléfono 22 22 43 22 11 y nuestra dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Bien, estimados amigos, si te gustó este video, dale like por favor, para que más gente pueda conocer el contenido de este video. Y desde luego, si te gustó el video, compártelo con todos tus conocidos, con todos tus contactos y en todas tus redes sociales, porque solamente el conocimiento de la materia fiscal permitirá que los mexicanos salgamos adelante y en los próximos años conservemos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Sean muy felices, muy buenas tardes, nos vemos en el próximo video.